gracias por sumarse hoy a este segundo día de 3 días con BIMA, una iniciativa para aprender sobre tecnología, innovación y economía, con el objetivo central de que todos puedan acceder al mundo de las finanzas con el mayor conocimiento posible. Me presento, soy Julieta Artalconte, responsable de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad en BIMA, y el objetivo de esta primera charla del día de hoy es conocer qué significa ser una empresa con impacto y qué alternativas de financiamiento pueden tener las empresas para alcanzarlo. Como bien sabemos, son cada vez más las empresas que no solo buscan ganancias, sino que buscan generar un impacto positivo en el ambiente y en la sociedad para tener un desarrollo sostenido a través del tiempo. Así que hoy contamos con dos panelistas de lujo que saben lo que es el impacto y lo que es un financiamiento a través de instrumentos como pueden ser los bonos verdes. Sol, Dolores, bienvenidas. Las presento brevemente. Marisol Caviccioli es directora de COO de Quinto Impacto, una empresa B certificada que realiza desarrollos tecnológicos. Y Dolores Iavicoli es directora financiera de Madeco Argentina, la primera empresa PYME en emitir y etiquetar un bono verde en el 2022. Chicas, bienvenidas. Buenas tardes, gracias. Si les parece, empezamos con Sol para conocer un poco... Gracias, Juli. Buenas tardes a todos. Placer. Buenas tardes, Sol. Buenas tardes, Dolores. Si les parece, empezamos con Sol para que nos cuentes un poquito sobre qué es Quinto Impacto. Leí que hace algunos días recertificaron como empresa B, así que empezar con eso. ¿Qué significa que una empresa tenga impacto, que tenga un propósito? Bueno, muchas gracias, Juli. Muchas gracias a todos por darnos la oportunidad de estar acá. Un poco, Impact es una empresa que realiza desarrollos tecnológicos, ¿sí? Con el propósito de generar integración social en el mercado laboral tecnológico, vinculando recursos que hoy de alguna forma les es difícil acceder por falta de capacitación o porque no están lo suficientemente preparados, y a su vez generamos desarrollo de tecnología de impacto para aquellas empresas o aquellos proyectos que deseen resolver una problemática actual. Eso significa ser un poco empresa con impacto, es decir, son aquellas empresas cuyos modelos de negocios buscan dar soluciones a temas como la pobreza, la inclusión social, salud, educación, etc. Y bueno, justo transitamos, como bien dijiste, un proceso de recertificación a través del Sistema B Internacional. Ellos, a través de un proceso de evaluación, van midiendo cuál es el impacto de la compañía en diferentes sectores, y a raíz de eso, bueno, obviamente nos certifican como aquellas empresas que no buscan solamente la rentabilidad en el foco del negocio, sino dar con su fuerza del mercado soluciones a problemáticas reales, actuales. Excelente. Y ahí cuando hablamos de impacto, tenemos por un lado el eje social, pero por otro lado tenemos, y con mucho peso también, todo lo que es el factor ambiental. Y cuando hablamos de la gestión ambiental, el indicador, uno de los indicadores por excelencia es justamente la huella de carbono, que si bien vemos que son cada vez más las empresas que trabajan en la medición de su huella, en implementar acciones para mitigarla y hasta para compensarla, todavía hay mucho trabajo por hacer. Y ahí un poco, ¿cuál es la tendencia específica en todo lo que es la huella de carbono? Bueno, Julia, traía una presentación para poder un poco, bueno, qué evolución de carbono, neutralidad, qué implica esto dentro del impacto ambiental de las empresas. ¿Se escucha bien ahí? No sé, Juli. Sí, sí. Perfecto, buenísimo. Ahí, Marcelo, si me ayudas a compartir, bueno, ahí hay un poco nuestra presentación, quiénes somos, Quinto Impacto, y otra empresa del grupo que se llama Gen B Economía, con la cual, bueno, nosotros trabajamos todo lo que es procesos de sostenibilidad en las compañías y los ayudamos a poder certificarse como empresa B. Y un poco, bueno, la tendencia, y Marcelo, si querés compartirme, yo quería mostrarles de dónde venimos, o sea, cuál es el foco económico con el cual veníamos trabajando y hacia dónde vamos, ¿sí? Venimos de
empresas o de movimientos económicos que tienen que ver mucho con la linealidad. ¿Qué significa que sea una economía lineal? Básicamente que la mayoría de las empresas obtienen materia prima, se produce, se consume y se generan desechos. Esto es nuestra historia económica de los últimos 60 o 70 años, desde los años 70 aproximadamente hasta el 2000, donde el principal foco fue la industrialización, la desregulación de los mercados y la liberación de los comercios con el único fin de maximizar rentabilidad. Me animaría a decir que en los últimos 10 años, aproximadamente desde el 2010, ya empiezan a visualizarse aquellos movimientos económicos donde ponen el foco en una economía más circular, es decir, cómo yo tengo nuevas unidades de negocio, cómo yo puedo potenciar mi negocio actual a través de la maximización de los recursos que yo pueda utilizar. Ahí, digamos, se ve claramente el hecho de que para mí el desecho puede ser una gran oportunidad, pues, desecho como tal, digo, hay muchísimas opciones para bajar los de negocios que tengan que ver con un foco en la mejora continua, ¿sí? Y sobre todo en la producción y consumos locales. Ya no vamos tanto a la industrialización o a la globalización, sino que son modelos que tratan de volver a lo local. ¿Por qué un poco pasa esto? Ahí está la tendencia, digamos, que estábamos hablando, y Marcelo, si querés pasar al próximo slide. Estamos en un momento de la economía mundial, regional y local en donde se están desarrollando nuevos sistemas de influencia. ¿Qué quiere decir o cómo empiezan a cambiar estos paradigmas económicos? Por un lado, cuando una tendencia empieza a ser creciente, alcanza un máximo, que es lo que les comentaba, un máximo de desarrollo, que hablamos de economía de los 90, el año 2000, y ya empieza a entrar en decadencia ese nuevo sistema. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir nuevas formas de hacer negocios más inclusivas, que tengamos en cuidado la ética, la inclusión social, un poco lo que comentaba al inicio Juli, modelos económicos más regenerativos, y empiezan a surgir nuevos paradigmas económicos. Claro está que estamos como en un periodo económico de transición entre lo que conocemos como la vieja economía y la nueva, ¿sí? Por eso ahí ven como una especie de unión, ¿sí? Entre un paradigma anterior y el actual. ¿Y por qué se busca esto? Bueno, básicamente porque los últimos 70 años de desarrollo económico han traído mucha degradación en términos ambientales, de gestión social, y ahí nacen las empresas con propósito, o las empresas que aún, no teniendo ese modelo de negocio, quieren empezar a dar pequeños pasos para mejorarlo, ¿sí? Ahí, Marcelo, si querés compartir el próximo slide. Acá, solamente para volver al tema de carbono, Juli, ¿qué significa esto? Bueno, esto es un mapa en donde vemos cómo la mayoría de los países desarrollados son los que emiten en promedio mayor cantidad de huella de carbono. Es decir, la huella, o sea, lo que genera de nocividad para la naturaleza cada una de nuestras actividades. Y en Argentina, por año, se calcula que el promedio de toneladas que emite una persona es de 4 toneladas aproximadamente. Imagínense eso multiplicado, digamos, por toda nuestra población económicamente activa, la cantidad, digamos, de desechos que nosotros generamos y el impacto en la economía. Y para especificar un poco qué se mide con la gestión de carbono, ahí si querés, Marcelo, compartir el próximo slide, porque hay varias dudas al respecto, entonces, bueno, es bueno clarificar qué se mide y cómo se mide. Lo principal que se tiene en cuenta cuando hablamos de gestión de carbono, en primer lugar, es el alcance de la emisión directa, ¿sí? Es decir, todo aquel consumo que esté relacionado con equipos que sean propios de la compañía. El segundo alcance tiene que ver con las emisiones indirectas, es decir, con todo el consumo eléctrico. Acá hay una cadena de producción enorme dentro de todo lo que se determina como desarrollo de consumo eléctrico, que va desde la productora y nosotros como consumidores de energía eléctrica, ¿sí? Y después el tercer alcance mide también la gestión indirecta de todos esos kilómetros que nosotros recorremos diariamente para trasladarnos a nuestro lugar de trabajo, o a los viajes comerciales que realiza la compañía,
o todo lo que es generación de residuos. ¿Y por qué hacemos mucho foco en esto? Bueno, principalmente porque hay un día de trabajo. Tenemos las pequeñas deficiencias en nuestros procesos, y en segundo lugar, tratando de identificar aquellos indicadores que nos pueden ayudar a crecer y encontrar nuevas formas de acá, ¿sí? Ahí, Marcelo, si quieres compartir la próxima presentación, próximo slide. Yo acá lo que recomiendo siempre, Juli, bueno, para toda la gente que nos está escuchando, lo principal es poder medirnos, ¿sí? Esa es la primera base, es decir, encontrar cómo medirnos. Y cómo compensar, básicamente hay dos grandes diferencias. Proyectos que sean de participación directa, es decir, proyectos que nacen con el solo desarrollo de la inversión que nosotros podemos realizar como inversores individuales o como empresas, y que de alguna otra forma no podrían prosperar. Y aquellos proyectos que tienen una certificadora internacional, ¿sí? Es decir, una certificadora identifica la cantidad de emisiones de capturas de carbono que puede generar ese proyecto y la certifica. Entonces, con esa certificación, la desarrolladora del producto o del proyecto, porque puede ser un proyecto de energía eléctrica, biocombustibles, regeneración forestal, bueno, hay infinidad de proyectos que buscan como volver a este centro, ¿no?, de regenerar la economía, puede distribuir bonos a las empresas que deciden compensar su emisión de huella, ¿sí? En el próximo slide yo les compartí cómo es un certificado de emisión de carbono, ¿sí?, de compensación. Es un certificado que básicamente identifica la cantidad de unidades de carbono que nosotros estamos aportando o regenerando con nuestra inversión, ¿sí? Es decir, una vez que nosotros podemos identificar y medir ese indicador, compensamos, obviamente a través de una inversión económica, esa regeneración, y la empresa puede decidir en qué proyecto invertir o en cuál no, ¿sí? Y en el próximo slide, básicamente cuando medimos se nos abre, hay un pequeño paréntesis, de identificar cuáles son los KPI de gestión básicos con los que yo puedo trabajar. En primer lugar, mi consejo es identificar aquellos indicadores de gestión que dentro del estado de resultados veamos que tienen algún disparador, ¿sí? Y poder empezar a analizarlos por nuestra gestión de compras, es decir, cómo compramos o por qué compramos lo que compramos y cómo se genera eso. Y algo muy importante, cómo es el vínculo con nuestros clientes, cuáles son nuestros canales de comunicación para poder acercar nuestros productos o servicios, y tratar de encontrar formas alternativas de producir una mejora en la eficiencia que venga vinculada con estos indicadores. Y sobre todo contarlo, inspirar a otras empresas a que se animen, a otras personas a que se animen a identificar esta gestión dentro del mercado. Y acá viene un poco, quizás dándole también lugar a Dolores, que sé que bueno, van a estar trabajando y contando un poco cómo es la gestión de emisión, cómo es la tendencia de los últimos años en inversiones y financiamiento para proyectos de impacto. Y esto es clave, porque es una tendencia que, por suerte, en los últimos 4 años ha tenido una tasa de crecimiento de 37% interanual, y el principal foco de las inversiones o del financiamiento que está teniendo el mercado ahora está vinculado con lo que les comentaba al principio, poder buscar, obtener fondos o dar fondos a aquellas empresas que están poniendo foco en la inclusión social, en buscar problemáticas que tengan que ver con disminución de pobreza, mejoras en la salud, en educación, etc. Ahí, Marcelo, si quieres compartir el último, creo que es slide, les cuento un poco cómo ha sido esa evolución. Esto que están viendo acá es un resumen de cómo se han desarrollado los bonos verdes y sociales en Latinoamérica desde el año 2020 y qué se espera para el 2025. Se espera que aproximadamente tengan un peso de más de 50 billones de dólares, y específicamente ese financiamiento se ha llevado a proyectos
que busquen la reducción de la descarbonización de la economía, que es un poco lo que veníamos hablando. Y acá solamente algunos indicadores de gestión de 2020 a 2022, en qué se ha invertido o en qué han invertido las compañías. Principalmente con estos proyectos se han logrado reducir más de 2.500 millones de toneladas de carbono, ¿sí? Se han podido financiar a más de 570.000 pymes, entendiendo esto que con la fuerza del mercado, digamos, el que más gana no siempre puede ganar infinito, sino que tenemos que buscar un equilibrio para introducir en nuestra cadena de valor a aquellas empresas que hacen esfuerzo, economía por subsistir. También se han invertido de 5,2 millones de dólares en proyectos que tienen que ver con regeneración energética, ¿sí? Biocombustibles, biomasa, energías renovables, etc. Y más de 413.000 préstamos, ¿sí? A pymes dirigidas por mujeres, que bueno, no es un dato menor, tratando de generar paridad de género en el mercado. Entonces, como un resumen general, Juli, yo te diría que la tendencia en todo lo que es proyectos de impacto es creciente. Cada vez hay más empresas que quieren dar un vuelco a la realidad actual en la que vivimos y que entendamos que, bueno, no es solamente mérito de la academia o del gobierno o de las empresas, sino que es un ámbito en el que tiene que converger para que la economía tenga un buen desarrollo y entender que las empresas tienen un enorme poder de mercado también para empezar a generar cambios que en definitiva terminan siendo siempre de una muy buena oportunidad para mejorar mis procesos, entender cómo yo puedo regenerar o puedo aportar a la economía actual y con la que las empresas se vinculan a diario. Así que bueno, un placer poder contarles, bueno, en qué trabajamos, a qué nos dedicamos. Para mí es muy apasionante poder contar un poco de nuestra experiencia y ser parte de este proceso que por suerte me animo a decir está cambiando un poco las reglas de juego del partido que quizás nuestros padres y abuelos vivieron en otro momento. Absolutamente, Sol. Muchísimas gracias, muy claro. Y creo que se respondió una pregunta que nos llega mucho al mercado, por parte de agentes, por parte de empresas, de esta diferencia de bono de carbono, bonos verdes, bonos sociales. Por ahí el término bonos verdes ya está bastante más instalado en el mercado, pero está bueno esta diferenciación de lo que es un bono de carbono, en donde básicamente este bono es un certificado de captura o de reducción de una tonelada de dióxido de CO2 de la atmósfera, mientras que cuando hablamos de un bono verde estamos hablando de un valor negociable, de una empresa que busca dinero para financiar un proyecto con impacto positivo en el ambiente, que son los bonos verdes, o en la sociedad, que son los bonos sociales, o tener este doble impacto, que es lo que llamamos los bonos sustentables. Y en este sentido nos acompaña Dolores, que Madeco es un caso muy interesante porque no solo que este año hizo fue la primera emisión verde de una pyme, sino que fue la primera emisión que tuvo la empresa. Brevemente les contamos, para quienes están y todavía no han escuchado, sobre este panel de bonos sociales verdes y sustentables. Nosotros de Envima lanzamos en el 2019 este panel, que está aprobado por la Comisión Nacional de Valores, y básicamente está integrado por distintos valores negociables, que pueden ser ONs pymes, puede ser ON bajo el régimen general, puede ser un fideicomiso financiero, un fondo común de inversión cerrado, o también pueden ser títulos públicos. De hecho, ayer tuvimos el primer título de deuda pública de la Municipalidad de Córdoba, en donde básicamente estos instrumentos lo que buscan es financiar un proyecto con impacto. A la fecha ya son alrededor de 40 instrumentos los que tenemos listados, y es aproximadamente un monto que supera los 1.000 millones de dólares, y vemos que, como bien mencionaba Sol, es creciente, recibimos consultas constantemente y vamos a terminar el año con varios etiquetados más que mencionamos. Así que bueno, Dolores, bienvenida, y queríamos tener este testimonio, ¿no?, de primera mano de Madeco, primero conocer Madeco, cómo gestionan la sustentabilidad y conocer este proceso sabemos que el mercado implica formalizar documentos y el mercado de capitales es transparencia.
Así que, ¿cómo lo vivieron ustedes también, conocer esa parte? Bueno, primero de todo, gracias por la invitación. Madeco es una sociedad de capitales 100% argentina, constituida en el 2014. Tiene la planta productiva en la ciudad de La Plata, un lugar que fue estratégicamente elegido por ser el cinturón hortícola más grande de la provincia de Buenos Aires. La actividad principal de Madeco es la producción de madera sustentable biosintética a partir de desechos plásticos y cáscara de arroz. Se utilizan en el proceso plásticos de descarte. ¿Por qué digo descarte? Porque son plásticos que otras industrias desechan y que si Ewar, o Madeco, Ewar es la marca, no los utilizara, serían enterrados o quemados. Los plásticos que utiliza Madeco son el polietileno, que es el plástico que proviene de los invernaderos, por eso estamos situados en la ciudad de La Plata, y el polipropileno, que es el que proviene de los big bags plásticos que generalmente usa la industria de la construcción. De esta manera, Madeco convierte materiales que son desechables en un producto útil y similar a la madera, con mejores resultados que la madera en el exterior. El proceso productivo consiste en moler estos dos tipos de plásticos, mezclarlos con cáscara de arroz y con pigmentos, y obtiene estos perfiles sustentables de diferentes medidas que se pueden utilizar para decks, para sidings, para pérgolas. Tenemos un mejor resultado que la madera en el exterior. Se pueden también usar en el interior, pero nuestro principal producto es que se use en el exterior. Es importante destacar que los desechos producidos durante la fabricación de esta madera biosintética son completamente reutilizables y son reinsertados dentro del proceso productivo. De esta manera se logra que no haya ningún tipo de desecho sólido como consecuencia de la producción. La compañía tiene y surge con un gran compromiso con la ecología, y su actividad representa una forma de ayudar a la comunidad y colaborar con el cuidado del medio ambiente, logrando un producto que nosotros consideramos que es 5 veces ecológico, porque limpia el ambiente, evitando que estos desechos de plástico sean enterrados o quemados, evita la tala de los árboles, proporcionando un reemplazo a la madera tradicional al mercado. Tiene un proceso limpio, industrial, sin efluentes sólidos, líquidos o gaseosos, y no requiere de productos químicos para su mantenimiento. Además, tiene un impacto social para los productores y recolectores que proveen de la materia prima, otorgándoles una fuente de ingresos adicional a una parte de la comunidad que se encuentra totalmente informalizada y apartada de la economía formal, como son, nosotros le llamamos cariñosamente los peques, pero son los recolectores de plásticos. Por estas características y sus objetivos y su proceso productivo, en el 2019 Madeco también fue certificada como Empresa B, que es una iniciativa privada en la que las empresas certifican y miden su impacto social y ambiental y se comprometen de forma personal, institucional y legal a tomar decisiones considerando las consecuencias de sus acciones a largo plazo, tanto en la comunidad como en el medio ambiente. A eso nos dedicamos en Madeco. Este año, a principio de año, comenzamos el proceso de la emisión de una obligación negociable. En realidad fue una propuesta que nos acercó el Banco Mariva, que es el banco que nos acompaña desde los inicios de Madeco. Lo vimos hace un año más o menos. Teníamos que cumplir con varios requisitos como pyme para entrar a CNB. El único que no cumplíamos era el de tener síndico, así que nuestro proceso empezó con esto, con el tema de nombrar un síndico y tener un síndico. Cumplimentadas todas estos requisitos de CNB, empezamos con el proceso de la entrada al mercado de capitales. La idea era emitir un bono verde y lograr la financiación que necesitábamos en el mercado. La verdad es que Madeco es una pyme que tiene 25
empleados, entre gerentes, empleados de planta, administrativos y vendedores. Somos una empresa chica, que nació en el 2014, como les dije anteriormente, con lo cual empezamos con mucha incertidumbre y expectativa en cuanto a la presentación de nuestra empresa en CNB. Aún así, la experiencia laboral de la dirección y de la gerencia es muy ordenada. Bueno, yo soy la responsable de la parte financiera, contable y recursos humanos, y un poco de sistemas, y tenemos como los papeles muy en orden. Pero no dejábamos de ser una pyme, y había mucha información que pasaban por circuitos informales, que al pasar la pyme por el proceso del ojo de CNB, nos empujó a darle un aspecto más formal. Por ejemplo, nosotros en la toma de decisiones somos muy dinámicos y trabajamos mucho en equipo, y no teníamos un organigrama formal. Pero bueno, dentro de la información que tuvimos que presentar un organigrama, así que nos tuvimos que sentar a diseñarlo y ver realmente cómo fluye la información dentro de la empresa. Bueno, el proceso comenzó con la compilación de un montón de información. Balances, certificados impositivos, actas de autoridades, poderes, estatutos, y un montón de papeles administrativos y financieros que Madeco ya tenía. También hubo que hacer un proceso de adecuación de Madeco a actas de aprobación y otras cuestiones formales que implicaban la entrada al mercado, ¿no? Bueno, una vez que ya teníamos un poco toda ordenada la información, lo primero que decidimos fue el monto que íbamos a pedir en las obligaciones negociables y cómo las queríamos emitir. Madeco decidió encuadrar la emisión de las obligaciones negociables bajo el régimen de bonos verdes. Entonces, para entrar como bonos verdes, tuvimos que adecuar el destino de los fondos a fines sustentables. La verdad es que al ser una empresa B, y les conté a lo que nos dedicamos, no fue difícil encontrarle destinos verdes para esos fondos. Y CNB nos facilitó el tema de que se puede, dentro de los fondos solicitados, se pueden pedir hasta 24 meses de los gastos ya realizados, como si fueran reembolsos. Porque por ahí el monto, nosotros terminamos pidiendo 70 millones de pesos, es muy alto para una pyme, pero al poder pedir sobre 24 meses ya gastados, es más fácil llegar a este monto de 70 millones, digamos. Bueno, en particular Madeco solicitó fondos para la compra y la readecuación de activos fijos, para la compra de materias primas, estos plásticos de polietileno y polipropileno, y para la financiación de producto terminado, y el desarrollo de un sistema medida para la empresa. En realidad, varios de estos ítems ya se habían gastado. Es importante destacar que para evaluar los beneficios ambientales y el impacto de la aplicación de fondos, se trata de buscar algún indicador cuantitativo, y no solo basarse en cambios cualitativos. Entonces Madeco presentó como indicador principal la cantidad de plástico comprado. Este plástico que, si Madeco no lo compra, se entierra o se quema. Bueno, dentro de la clasificación de bono verde, se necesita una segunda opinión independiente de la empresa, que en nuestro caso la realizó SMS, San Martín Suárez y Asociados. Es una revisión externa realizada bajo los lineamientos de Green Bond Principles, publicados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, y además se consideran los requisitos y guías emitidos localmente por la Comisión Nacional de Valores. Esta segunda opinión consiste por ahí en una mirada profunda y analítica de la empresa, y concluye en una certificación en cuanto al pedido de que el bono se considere verde, según estos lineamientos. BIMA también desarrolló un reglamento y una guía para la emisión y el listado de bonos verdes sociales y sustentables, y Madeco, al certificar a través de esta segunda opinión de SMS, ingresa en este panel específico de BIMA. Una vez que pudimos recabar toda esta información por parte de la empresa, y teniendo la segunda opinión de SMS, se subió toda la información de manera digital a la autopista financiera de CNB,
previa adjudicación de usuarios, contraseñas y todo este tema de sistemas que va por atrás. Y CNB fue analizando toda la información presentada y pidiendo correcciones o aportes adicionales. Y Bolsa de Comercio junto a BIMA para autorizar el listado, porque por ahí es una muy buena aclaración que la autorización del listado, si bien la calidad del instrumento, como verde como social, es brindada por los revisores externos, que son los independientes que tienen ese conocimiento, es el mercado, es BIMA, el que desarrolló estos paneles diferenciados y que a través de la presentación de las empresas termina autorizando el listado de cada valor negociable previo este análisis tanto del prospecto como de la revisión externa y que todo cuadre y qué porcentaje va a ser para refinanciar, qué porcentaje para financiar. Y ahí hay un punto que nosotros nos reunimos varias veces previas a las emisiones y siempre queremos destacar eso, que tenemos un equipo de BIMA en conjunto con la Bolsa de Comercio que va atendiendo todas estas consultas y colabora en el armado de toda la información que se tiene que presentar, y acompañamos no solo en esta etapa previa, sino en todo el proceso hasta que se amortiza el instrumento, digamos, en todo lo que son estos informes posteriores que tienen que ser presentados a BIMA para mantenerse en este panel diferencial. Claro. Bueno, una vez que tuvimos la aprobación de BIMA y de CNB con respecto al bono verde, se hizo una reunión virtual con los potenciales inversores. Durante esa reunión se presentó la empresa y se contestaron preguntas en forma oral y después escrita, que nos llegaron varios pedidos de información. Después de la presentación, finalmente llegó el día en que el bono fue largado al mercado. Como les dije, pedimos 70 millones de pesos. La verdad es que se superó ese requerimiento. Los inversores fueron muy diversos, desde bancos, fondos de inversión, empresas, ARTs, hasta particulares hubo. Una vez terminado ese tiempo de colocación, se firmó el contrato y se certificó la firma del presidente de Madeco y se presentó en CNB y en BIMA y se concluyó el proceso de colocación de obligaciones negociables. Post colocación, como decía recién Julieta, nos toca hacer los pagos de intereses y los pagos de capital, la amortización del capital, y la presentación de un reporte de aplicación y uso de fondos en donde se comprueban los beneficios sociales, que es un informe que se acordó en la emisión de la obligación negociable. Nosotros acordamos, uno acuerda los plazos y las cantidades de informes, nosotros acordamos presentarlo 3 meses a partir de que se cierra el balance o una vez que estén aplicados todos los fondos. Hemos pagado ya una vez intereses, el segundo pago lo tenemos que hacer este viernes, el informe aún no fue presentado, pero ya está casi listo para presentarse porque la aplicación de fondos está en un 95%, así que ya lo tenemos listo casi para presentar. Muy importante el indicador cuantitativo que les nombré anteriormente, en el caso de Madeco, la cantidad de plástico que se recupera y se convierte posteriormente en perfiles de madera biosintética. Bueno, toda la experiencia nos llevó como 3 meses, fue un proceso de mucho trabajo, pero más que todo de poner cosas en orden y de proyectar la empresa. El proceso fue súper beneficioso para Madeco, le dio una exposición que no teníamos, y fue una gran decisión que tuvo mucha repercusión, y aunque empezó con incertidumbre, superó ampliamente las expectativas. Fue la primera emisión de Madeco, tenemos creo que 24 meses por delante, y estoy segura de que no va a ser la única. Qué buena noticia, Dolores, esperamos más emisiones. Creo que tocamos muchos temas muy importantes. Claramente es una empresa que como decía Sol, ¿no?, de economía circular, que busca esto del no desecho en su proceso productivo, que es esencial,
y todo lo que mencionaste, Dolores, de esta transparencia que implica el mercado y cómo ayuda a que las empresas se profesionalicen cada vez más, y termina siendo todo beneficio, por más de que sí lleva un esfuerzo previo, formalizar los documentos, ajustar algunas cuestiones, o muchas veces sucede en la práctica en la empresa, pero no está formalizada, entonces ayuda en toda esa transparencia que tiene después claros beneficios, y después ya es el modelo del trabajo, y esperamos ese informe del uso de los fondos y de los beneficios. Para quienes no saben, hay en el sitio web de Vima encuentran toda esta información sobre una guía de cómo emitir un bono social verde sustentable, cuáles son los beneficios que tiene para las empresas y para los inversores, que acá es un punto muy importante, que son cada vez más los inversores que tienen políticas, que tienen mandatos de invertir en empresas o en proyectos que tienen impacto positivo, y lo vemos, por eso nos pareció muy importante actualizar el sitio web y poner los avisos de resultados, para que vean lo que mencionaba Dolores de este exceso de ofertas que hay en cada una de las colocaciones. Creo que es un dato sumamente importante de destacar, y toda la información, así como de Madeco y todas las emisiones desde el 2019 a la fecha, están disponibles en el sitio web con quiénes han sido los revisores externos, que hay varios tipos de revisores externos, existen emisores de segunda opinión, también existen calificadoras que tienen metodologías para calificar los bonos sociales verdes y sustentables, existen también lo que se llama la verificación, la certificación, y eso por supuesto lo decide el emisor en función de su estrategia y de su presupuesto, porque hay revisores externos internacionales, también hay revisores externos locales, y todos estos informes de los beneficios que se van logrando gracias a estos valores negociables que se etiquetan, están todos disponibles en el sitio web. Y un punto también a destacar muy relevante y relacionado con lo que mencionaba Sol, que en el mercado local está sucediendo lo que sucede en el mercado internacional, que es que la deuda etiquetada viene creciendo muchísimo, y que por supuesto lo verde sigue liderando, es decir, cuando vemos el proyecto, todo lo que es los valores negociables del panel SBS de Vima, hay un liderazgo, digamos, de lo que son los proyectos verdes que buscan la reducción de la huella de carbono, pero también vemos que hay mucho interés y crecimiento de los bonos sociales y los bonos sustentables, que son estos que conjugan este doble impacto, ¿no?, en ambiente y sociedad. Así que muchas gracias, Dolores y Sol, por los testimonios, y los invitamos a todos a esto, a que sean agentes de cambio, a que los modelos de negocio tengan cada vez más propósito, que busquen generar un impacto en el ambiente y en la sociedad, porque es una tendencia que vino para quedarse, está en constante crecimiento y trae beneficios en materia de financiamiento, de acceso a nuevos negocios, a nuevos clientes, posicionamiento, reputación también. Así que estamos muy contentos con cómo el mercado y cómo las empresas han tomado estos desarrollos que viene llevando a cabo Vima, y que sepan que hay un equipo que está a entera disposición, porque es uno de nuestros pilares estratégicos, y queremos que cada vez más empresas tengan reportes de sustentabilidad, gestionen sustentabilidad y emitan para financiar proyectos que tengan un impacto real. Así que muchísimas gracias a todos los que se sumaron hoy. En breve, a las 6 de la tarde, empieza el segundo panel del día de hoy, y todas las charlas de estos 3 días, las 9 charlas, van a quedar grabadas y disponibles en el sitio oficial de Vima en YouTube. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.